Señor, gracias por esta noche, gracias por reincorporarnos al estudio. Te pedimos que nos dirijas en tu palabra, en el poder del Espíritu Santo, que tu palabra vaya penetrando en nuestros corazones para tu gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la última vez que estuvimos hablando, les dije que íbamos a ver unas 26 o 27 profecías que se realizaron, que se cumplieron en un solo día. Tocamos 10. Ahora estuve revisándolas todas y tengo tanto material que ya debemos ir terminando con este capítulo de las profecías, así que lo he recortado, he cancelado de las veintitantas, 26 profecías, solamente vamos a ver 19. El día de hoy vamos a ver 19 más una profecía que es súper especial, que se llama la profecía de las 70 semanas. Entonces vamos a ver 19 profecías, de las cuales hemos visto ya 10, que todas se cumplieron el mismo día. Nos toca la 11ª profecía, profetizado que iba a ser crucificado entre ladrones. Le voy a pedir a mi esposa, por favor, que lea Isaías 53, del 10 al 12. Ya, déjame abrirlo. A ver si puedo leer. Isaías 53. ¿Qué número? Isaías 53, Sí, del del- 10 al 12. ya. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ok, en esta profecía de Isaías se mencionan varios aspectos teológicos interesantes, ¿no? En el versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esto es ya un tema teológico que hemos hablado antes, de la muerte sustitutiva, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, la muerte de Cristo en la cruz como expiación por el pecado de nosotros, no el suyo. Luego en el versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. O sea, por su conocimiento justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este es otro concepto teológico. Jesús cargando nuestros pecados, no los suyos, sino los nuestros. Llevará las iniquidades de ellos. Y por último, en el versículo 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y aquí viene la frase, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Y aquí hay varias profecías. Jesús oró por los soldados, Señor, no les tomes en cuenta su pecado, orado por los transgresores. Pero la frase
fue contado con los pecadores, en el hebreo significa fue considerado uno de los pecadores, fue considerado uno de los que violentaban la ley. Y el cumplimiento lo vemos nosotros en Marcos capítulo 15, versículos 27 al 28. Silvia, léelo, por favor. Marcos 15, 27 al 28. 15 del 27 al 28. Crucificaron también con él a los dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Exacto. En este versículo se está haciendo referencia a este pasaje. Si ustedes buscan la referencia en Marcos capítulo 15, versículo 28, se cumplió la escritura que dice fue contado con los inicuos, van a encontrar una referencia al pasaje de Isaías 53:12, fue contado con los pecadores. El término pecadores inicuos es la misma palabra en el hebreo y luego relacionada con el griego. Entonces, la profecía que se cumplió, la 11ª profecía que se cumplió el mismo día, que iba a ser crucificado entre ladrones. Y acabo de mencionar la 12ª, la número 12, que intercedió por sus perseguidores, ¿no? Eso está en el mismo versículo 12, en Isaías 53:12, cuando dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús oró por aquellos que lo estaban crucificando. Señor, no les tengas en cuenta el pecado. Señor, no saben lo que hacen. Entonces estuvo orando por esta gente, pero también no solamente oró por los transgresores, sino que la Biblia dice que Jesús vive para interceder por nosotros. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo 22 al 25. Juliet, por favor. Hebreos 7, Pastor, es que 22 al estoy 25. con mala señal, se me está cortando mucho. ¿Allá? Por favor, en la próxima leo yo, otra Ya, persona que me colabore. no hay problema, no hay problema. Chiqui, léelo, por favor. 7, 22 al 25. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Exacto, ¿no? Viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, la 12ª profecía de que Jesús iba a interceder no solamente por los soldados, sino que iba a tener un ministerio de intercesión en medio de nosotros. La 13ª profecía que se cumplió el mismo día fue rechazado por su pueblo. Vamos a pedir que Delia lea, por favor, Isaías 53:3. Isaías 53:3. Ya, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ya, y Mónica lee el Salmo 118, versículo 22.
118. 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Muy bien. Ahora, tomen nota de lo siguiente, ¿no? Era totalmente absurdo suponer que el Mesías, que los judíos esperaban con tantas ansias, iba a ser rechazado por su propio pueblo. O sea, era absurdo, ¿no? Porque el pueblo hebreo esperaba con ansias la llegada del Mesías. Y estos versículos decían que su propio pueblo lo iba a rechazar. Entonces, nadie en su sano juicio hubiera considerado estos textos como profecía hasta que se cumplieron. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Por qué lo rechazaron? Lo rechazaron porque ellos esperaban un rey político militar que al igual de David iba a vencer a los romanos, iban a vencer al imperio romano, iba a liberar al pueblo judío de la presión y de la imposición romana y iba a convertir al pueblo hebreo nuevamente en una nación poderosa. Ellos esperaban ese tipo de reino. Y como el Mesías, ellos esperaban un rey material, un rey que iba a encargarse de los temas materiales, ¿no es cierto? Política, militarmente. Ellos nunca esperaron que lo que el rey venía o el Mesías venía era para liberar espiritualmente a su pueblo. Él nunca imaginaron que el Mesías venía para implantar un reino espiritual. El reino de los cielos se ha acercado. Cosa que hoy en día también ocurre, ¿no? Hay muchísima gente que va a la iglesia esperando que Dios le resuelva sus problemas financieros, emocionales, familiares, etcétera, etcétera. Pero cuando tú le dices que lo importante es que pongan sus ojos en el Señor, entonces, no, esta iglesia no me conviene. Yo necesito una iglesia que me diga que Dios me va a proveer todo lo que necesito, que Dios me va a ayudar, que va a resolver mis problemas. La gente sigue enfocándose en la parte humana, material, ¿no? Y si no le dan, y si Dios no les da todo eso, entonces deciden buscarse otra iglesia que les diga y les prometa que Dios va a cumplir sus deseos en esta tierra. Pero la palabra dijo que cuando Jesús llegara, el Mesías llegara, iba a ser rechazado por su pueblo, justamente por esta razón. Y eso fue lo que ocurrió. Juan capítulo 1, versículo 9 al 11. Vamos a pedir que, Nena, por favor, léelo. Juan 1, 9 al 11. Ok. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Correcto. Entonces estaba profetizado que iba a ser rechazado por por su propio pueblo, y así pasó. Se cumplió. Contra todo pronóstico, su propio pueblo lo rechazó. Ahora, este pasaje de Isaías que estamos leyendo, Isaías 53, ¿no? Deben entender algo, ¿no? Si tú lees este pasaje con un judío hoy en día, si tú lees este pasaje y le preguntas al judío si Jesús cumplió todo lo que Isaías 53 menciona, que el Mesías fue rechazado, que el Mesías fue llevado como cordero al matadero, que el Mesías fue sacrificado por los pecados de nosotros, que el Mesías fue crucificado entre inicuos.
O sea, si tú le lees a un judío este pasaje, obviamente encaja a la perfección con Jesucristo. Y entonces la pregunta es, ¿por qué los judíos no hacen caso? ¿Por qué los judíos no se dan cuenta? Primero, porque tienen un velo sobre los ojos. Y en segundo lugar, porque ellos quieren interpretar Isaías 53 no con el Mesías, sino con el pueblo hebreo. Lo que ellos quieren decirnos es que todo el sufrimiento que se describe en Isaías 53 no se refiere al Mesías, sino se refiere al propio pueblo hebreo que ha sido perseguido durante tantos siglos. Y de esa manera distorsionan la interpretación que es obvia, ¿no? Otra profecía número 14 que se cumplió el mismo día, Salmo 22, 18. Rocco, por favor, léelo. Salmo 22, 18. ¿Sí? 22. Ok. Está aquí. Se encomendó a Jehová, líbrele él, No, sálvole. Salmo 22, Salmos 22, 8. 18, 18. Está aquí. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Exacto, la profecía que iban a repartir sus vestidos y que iban a echarlo por suerte entre ellos. Y el cumplimiento de esto, Fiorella, lee por favor Juan 19, 24. Diecinueve 24. Y dijeron entre sí, no la apartamos, más bien echemos suertes a ver quién se queda con ella. Esto fue así para que se cumpliera la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Interesante que este pasaje dice, ellos dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Nadie obligó a los soldados a decir esto. Nadie influyó en los soldados para que tomaran esa decisión. Pero el texto dice, esto pasó así para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. O sea, para que se cumpliera la profecía del Salmo 22, versículo 18. Ahora, ¿qué probabilidades hay de que una persona profetice 1000 años antes, porque esta es una profecía de David, 1000 años antes de que las ropas del Mesías iban a ser repartidas mediante suertes y no quemadas, no rotas, no destruidas, no vendidas, no regaladas, nada? O sea, ¿quién puede 1000 años antes poder asegurar que las ropas del Mesías no iban a ser destruidas? Por ejemplo, si lo venían a tomar preso y los discípulos luchaban con él, probablemente le iban a arrancar la ropa. Si lo llevaban y lo iban a latillar, lo podían latillar con la ropa y le iban a destrozar la ropa. Podían también haber regalado la ropa o podían haberla vendido los soldados. Pero 1000 años antes, la profecía dice, no, las ropas del Mesías ni la van a vender, ni la van a romper, ni las van a regalar. Las ropas del Mesías se van a repartir por suerte. Van a echar suerte y se van a repartir entre el ganador, se va a llevar la ropa del Mesías. Esta es una profecía impresionante, con tanto detalle. 1000 años antes, ¿entienden ustedes? Que una persona
hace 1000 años, pueda decir, bueno, dentro de 1000 años, cuando llegue el Mesías, sus ropas no las van a romper, no las van a regalar, no las van a vender, no las van a destruir, van a ser sorteadas. Para mí esto es impresionante, les digo, ¿eh? Es impresionante una profecía de este tamaño. Profecía número 15, que Jesús iba a padecer sed y que le iban a dar vinagre. Salmo 69, 21. Nena, por favor, Salmo 69, 21. Ok. Dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. Lee, por favor, a ver, ¿quién me falta más? Carlos Guerrero, por favor. Mateo 27, 27, 48. $27.48. Sí. Dice, y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Esto es impresionante también porque 1000 años antes, alguien está diciendo que el Mesías va a tener sed. Y cuando tenga sed, no le van a dar agua, le van a dar vinagre. Nosotros hace un tiempo atrás empezamos un proyecto de dieta donde en las noches o en las mañanas mi esposa me daba una cucharita de vinagre en un vasito de agua. Es horrible. Comer el vinagre, tomar vinagre puro es nauseabundo, ¿no? Y nosotros lo tomamos con un poco de agua para poder pasarlo mejor. Es desagradable. Jesús estaba muriendo, tiene sed, probablemente no le han dado agua desde la noche anterior, está deshidratado, está desangrándose, ha sufrido azotes y en medio de su dolor dice, tengo sed. Y uno corre por ahí y en lugar de darle una esponja remojada en agua, le dan una esponja remojada en vinagre. 1000 años antes, profetizado. Profecía número 16. Esto es interesante, es un grito de abandono. Hugo, por favor. Salmo 22, versículo 1. Salmo 22, 1. Salmo 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esta frase fue la frase que Jesús repitió estando ya en agonía, ¿no? Mateo 27, 46. Fanny, por favor. Mateo 27, 46. Sí. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy bien. Jesucristo acá repite esta frase
del Salmo 22. Sobre esto se ha hablado mucho. Se nos quiere decir que cómo es posible que Dios haya abandonado a su hijo en el momento más crucial, ¿no es cierto? Además nos dicen cómo puede ser posible que Dios Padre se separe de Dios Hijo, porque hay un solo Dios. Entonces, esta frase ha causado mucha discusión y voy a tratar de explicárselas en este momento. No es que Dios había desamparado a su Hijo. No es así. Esta frase, que solo se menciona en el Evangelio de Mateo y no se menciona en ninguno de los otros evangelios, lo que Jesús estaba haciendo en este momento era proclamar el Salmo 22, el versículo 1. Lo que Jesús está haciendo es llamar la atención de la gente que lo está viendo, que lo está crucificando, que está viendo su dolor, y Jesús está llamando la atención de la gente hacia el Salmo 22. Este salmo, que empieza con esta frase, que parece inicialmente un reproche o duda, es solo la manera en la que empieza el salmista a orar. Porque no es verdad que nosotros a veces en los momentos más difíciles o situaciones desesperadas, a veces pensamos como que Dios no está cerca. Y entonces nosotros decimos, Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué me siento solo? Ahora, ¿alguien duda que Dios sigue ahí con nosotros? Nadie. Todos sabemos que Dios está con nosotros, aunque nosotros sintamos que no es así. La presencia de Dios nunca nos abandona. Y si la presencia de Dios nunca nos abandona a nosotros, menos iba a abandonar a su Hijo. Es obvio, ¿no? Si no nos abandona a nosotros, menos va a abandonar a su Hijo. Y entonces, ¿por qué Jesús cita esta frase? Porque lo que Jesús está tratando es de llamar la atención a la gente a una profecía escrita en el Salmo 22, el versículo 1. Y cuando uno lee el Salmo 22, versículo 1, te das cuenta que Dios nunca nos abandona, porque el Salmo está lleno de esperanza. Vamos al Salmo 22 y les voy a leer unos versículos. Salmo 22. Por ejemplo, el versículo 3 al 5. ¿Ah? Salmo 22, versículos 3 al 5. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces, el Salmo 22, que empieza con un clamor desgarrador, ¿no? Que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En realidad es un salmo que te dice, Dios nunca te abandona, Dios siempre está contigo, aún en los momentos más duros, porque en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces, lo que Jesús está diciendo no es que Dios lo había abandonado. Lo que estaba diciendo Jesús es, miren el Salmo 22. Ahí está la profecía. Repito la frase del Salmo 22 para que ustedes vean que aún en estos momentos, Dios siempre está con nosotros. Por ejemplo, versículos 9 al 11. Tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre.
Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y en el versículo 22, Salmo 22 al 24, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Entonces, cuando Jesús proclama, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No está diciendo que Dios no está presente. Está llamando a toda la gente que lo está viendo sufrir, los está llamando para que vean el Salmo 22, que lean el Salmo 22 y descubran que aún en los momentos más difíciles, nunca Dios nos abandona. Esta es lo que la mayoría de teólogos interpretan en este pasaje, ¿no? Y a mí me encanta este concepto, que aun cuando Jesús estaba muriendo, aun cuando estaba sacrificando su vida por nosotros, aun con eso quiso enseñarnos. Quiso enseñarnos que el Salmo 22 te dice, aun en los momentos más duros, jamás, nunca Dios te dejará. Me parece precioso. Vamos a la promesa o profecía número 17, que se cumple el mismo día. Está en Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Jackie, por favor, léelo. Zacarías 12, 10. ¿Jackie? ¿Zacarías qué? 12, 10. Zacarías 12:10. Ya dice, y derramé sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron y lloraron, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La palabra aquí dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? La palabra aquí traducida como traspasar aparece 10 veces en el Antiguo Testamento y significa atravesar con lanza o atravesar con espada. Entonces, cuando dice, mirarán a mí, a quien traspasaron, la profecía está diciendo que iban a mirar al Mesías atravesado con una lanza, también podía ser atravesado con una espada. El cumplimiento de la profecía está en Juan capítulo 19, versículo 34. Voy a preguntar si Valentina puede leer o Tania puede leer, alguna de las dos. Nadie responde. Voy yo, pastor. Ya, Mario, vamos. Bueno, 19:34. 4. Ya estamos. Pero uno de los soldados le abrió
el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Pero uno de los soldados le abrió al costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Por qué salió sangre y agua? Porque ya Jesús estaba muerto. Y al salir, o sea, al morir, su sangre empieza su proceso de coagulación. Y al traspasarlo sale primeramente el suero de la sangre y luego brota la parte roja, ¿no? Entonces Jesús ya estaba muerto, por eso sale sangre y agua. Entonces se cumple que iban a traspasar al Mesías. Impresionante, ¿no? Impresionante que Zacarías profetice que al Mesías lo iban a atravesar con una lanza. Yo la verdad es que cada vez que veo estas profecías digo, por Dios, es imposible que una persona que lee estas profecías dude de Jesús como Mesías, ¿no? Pero bueno, hay gente todavía. Profecía número 18. La oscuridad en la tierra. Profecía número 18. Juliet, ¿ya puedes leer? No ¿Está ahí? Juliet, sino Valentina. Juliet, perdón. Juliet, Sí. ¿ya puedes leer? Sí. Entonces lee Amós, capítulo 8, versículo 9. Amós. Amós 8, Capítulo 9. 8, versículo 9. Sí. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Muy bien. Entonces dice la profecía, acontecerá en aquel día, Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. Es decir, que a las 12 del día se iba a oscurecer. El cumplimiento de esta profecía está en Mateo, capítulo 27, versículo 45. Voy a pedirle a mi esposa que lo lea. Mateo 27, versículo 45. Ok, 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Como ustedes saben, los judíos contaban las horas del día como 12, entre la salida del sol y la puesta del sol. Entonces, la hora se iniciaba a la hora 0 y a la hora sexta eran las 12 del día. Entonces, la Biblia dice que Jesús murió a la hora novena. Estamos hablando de las 3 de la tarde. La hora duodécima eran las 6 de la tarde. O sea, de 6 a 6. Y la hora sexta vendría a ser las 12 del día. Entonces acá la profecía de Amós, haré que se ponga el sol a mediodía, significaba tinieblas a la hora sexta, que se cumple cuando Jesucristo estaba en la cruz. Por último, la profecía número 19. Isaías 53, versículo 9. Voy a pedirle a Delia que lo lea. Isaías 53, versículo 9. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte.
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Muy bien. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Se dispuso con los impíos su sepultura, murió entre dos ladrones, y mas con los ricos fue en su muerte. Y el cumplimiento de esto lo vemos en, voy a pedirle a Fanny, por favor, lee Mateo 27, versículos 57 al 60. Mateo 27, versículos 57 al 60. Al 60. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Así es. Y entonces, aquí lo que vemos es que José de Arimatea, que era un personaje rico, ¿cómo sabemos que era rico? Porque a diferencia de la gente común que era enterrada bajo tierra, la gente hacía un huequito en la tierra y ahí enterraban a sus muertos. En el caso de José de Arimatea, él había hecho construir una cueva dentro de una roca. Ahora, si ustedes entienden lo que eso significa, el trabajo que significa contratar personal que a punta de pico y pala perforan una roca y construyen una habitación dentro de una roca para ser sepultado. Eso solamente lo hacían los ricos. José de Arimatea, con todo el amor que le tenía al Señor, le cede su tumba personal. Era una tumba nueva que nadie había usado. Entonces, versículo 59, tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Así que Jesucristo fue sepultado en la tumba de un rico. ¿Ok? Entonces, estas son 19 profecías que se cumplieron el mismo día. 19 profecías que se cumplieron el mismo día. ¿Ok? Ahora, hay una profecía más que ya no se cumplió ese mismo día. En parte se cumple ese mismo día. Hugo ha levantado la mano. Sí, señor. Y es que aquí me llamó la atención algo de cuando dice que, cuando está hablando de José de Arimatea, dice, cuando llega la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Cuando se refiere a el haber sido discípulo de Jesús, había andado con Jesús. Sí, claro. Lo que pasa es que a veces las personas piensan que los discípulos eran 12. En realidad los discípulos eran 120 más o menos. De los 120 discípulos habían 12 que eran los apóstoles, lo que eran los más cercanos a Jesús. Pero en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, cuando Jesús asciende a los cielos y comienzas a leer el capítulo 2, los que estaban reunidos orando
Dice Hechos capítulo 2 que cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos y se prendió sobre la cabeza de ellos una llama de fuego, eran 120. Entonces la gente no se da cuenta de esto. Más o menos eran 120 discípulos, y entre estos discípulos estaba José de Arimatea, e inclusive estaba Nicodemo también, y de estos 120, los 12 más cercanos eran los que nosotros conocemos como apóstoles. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Ahora, estoy con una encrucijada, porque hay una profecía más que se cumple justamente en este día, pero es una profecía que vale la pena explicarla bien y tenemos solamente 10 minutos. Así que esta profecía la voy a dejar para la próxima semana. Lo que sí voy a mencionar en estos 10 minutos es que a todas estas profecías que hemos visto, a toda esta cantidad de profecías que hemos visto, hay personas que tienen como intención negar a Jesús como el Mesías, obviamente, ¿no? No porque tengan alguna duda teológica o científica, sino porque tienen una duda moral. Jean-Paul Sartre, este filósofo francés, existencialista, muy humanista, dijo que él no creía en Dios no porque no pensara que fuera posible, sino porque no le interesaba que existiera. ¿Por qué? Porque él dijo que si Dios existiera, entonces él tendría que regular su comportamiento, porque sabría que algún día tendría que dar cuentas delante de Dios. Pero si Dios no existía, entonces él podía vivir su vida como le diese la gana. Entonces, para muchas personas les es importante tratar de demostrar que todas estas profecías que se cumplieron en el Mesías no fueron ciertas. ¿Ok? Por ejemplo, la primera objeción que algunos de estos personajes dicen es esta: el cumplimiento de las profecías acerca de Jesús fue manipulado deliberadamente por él mismo. O sea, nos quieren decir que que las profecías, Jesús manipuló las profecías para que se cumplieran en él. Por eso, y se agarran de esos textos cuando Jesús dice, y esto dijo Jesús para que se cumpliera la profecía. ¿No es cierto? Entonces, hay varios pasajes donde Jesús menciona y dice, y Jesús dijo esto para que se cumpliera la profecía. Entonces, esta gente utiliza esas frases para decir que todas las profecías fueron manipuladas deliberadamente, ¿no? ¿Cómo respondemos? En primer lugar, esto presupone que Jesucristo era un estafador, un mentiroso, ¿no es cierto? Un impostor. No era el Mesías, quería hacerse pasar por él. Presupone que Jesús no es una buena persona. Presupone que los evangelios eran mentira y eran engaños. Presupone que sus milagros de sanidad eran falsos. Y naturalmente presupone que su resurrección fue mentira y que los discípulos mintieron, porque si él es un estafador que manipuló las profecías para hacerse pasar por el Mesías, entonces sus discípulos nunca lo vieron resucitado, o Jesús nunca murió, y los discípulos dieron su vida por el evangelio por gusto. Porque los discípulos dijeron,
que lo habían visto resucitado. Entonces, decir que las profecías fueron manipuladas es decir que Jesucristo fue un estafador, un mentiroso, un farsante, y sus discípulos también. Y sin embargo, Jesús y sus discípulos murieron por esa verdad. Entonces, no coincide el personaje. Ahora, es fácil imaginar quién está detrás de esta afirmación, porque quien diga que las profecías fueron manipuladas, obviamente lo que quiere es que la fe cristiana sea desechada, ¿no es cierto? No es alguien que busca la verdad, sino alguien que quiere negar la verdad a su conveniencia. El problema es que hay un montón de profecías sobre las cuales Jesús no tuvo ninguna injerencia, ¿no? Por ejemplo, Jesús no tuvo injerencia para nacer en Belén, donde estaba profetizado. Jesús no podía escoger nacer de una virgen o sobre cuándo moriría. Jesús no podía influir sobre de qué tribu era o de qué linaje saldría. Jesús no pudo influir sobre el mensajero, Juan el Bautista, que aparece justo 6 meses antes que él y que lo reconoce como el Mesías. Y ante él y ante todos los testigos desciende el Espíritu Santo como paloma y se posa sobre él y escuchan la voz que dice, este es mi Hijo amado. Jesús no podía prever que los soldados iban a echar suertes sobre su ropa. Jesucristo no podía manipular a los soldados para que lo atravesaran con una lanza, ¿no? No es que Jesús estaba en la cruz y le dijo al soldado, oye, para que se cumpla la profecía, atraviésame, ¿no? Entonces, todas estas cosas hacen imposible que Jesús haya manipulado las profecías en su favor, ¿no? Entonces, si es imposible que todas estas cosas hayan sido manipuladas por Cristo, ¿por qué hay gente que lo dice? Por una sencilla razón. Su interés es negar el Evangelio. En el fondo, es negar al Evangelio. No es negar solo las profecías, es negar el Evangelio mismo. Es negar a Jesús mismo. ¿No es cierto? Bien. Segunda objeción. Segunda objeción. El cumplimiento de las profecías en Jesús fue un simple accidente. Esto es risible, esto es para reírse. El cumplimiento de las profecías fueron por coincidencia. O sea, se encontró que Jesús, por coincidencia, cumplió estas 300 profecías. Y ahora quiero que ustedes me sigan en lo que voy a hablar, ¿ya? Si tienen un papel y un lápiz, por favor, tomen el lapicero en sus manos y un papel. Vamos a seguir el cálculo de probabilidades escrito en el libro de un señor doctor Stoner, matemático, y escribió un libro que se llama Habla la ciencia, ¿ya? Entonces, este señor matemático calcula sobre 7 profecías, ¿ya? Solo 7, nada más. Permítame que me explaye unos 5 minutos más, ya son casi las 9, pero vamos a hacer un cálculo de probabilidades. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un dado con 6 lados, ¿cuál es la probabilidad de que me salga el número 6? Un sexto, ¿no es cierto? Porque el dado tiene 6 lados y solo un lado tiene el 6. Entonces, cada vez que tú tiras el dado y te preguntan qué probabilidades tienes de que te salga un 6, tú puedes decir una probabilidad entre 6. 6 lados del dado y una probabilidad. ¿Ah?
Si tienes dos dados, entonces el primer dado tiene un sexto y el segundo dado tiene otro sexto, un sexto. Y entonces los multiplicas. Entonces dices, ¿cuál es la probabilidad para que me salgan 2 6? Para que me salgan 2 6 es un sexto por un sexto. Es 1 sobre 36. Entonces, cuando tú tiras dos dados, tienes una probabilidad entre 36 probabilidades de que te salgan 2 6, ¿no? Así se calculan las probabilidades. Entonces, dice acá que el Mesías sería descendiente de Abraham, por tanto de raza hebrea. ¿Ok? Si ustedes entran al Google y averiguan más o menos cuántas razas existen, es muy difícil definirlas, pero hay algunos que piensan que hay 26 razas diferentes. 26 razas diferentes. Ok, entonces el Mesías, la probabilidad de que el Mesías sea de la raza hebrea es 1 sobre 26. Apunten, 1 sobre 26. 1 sobre 26. ¿Ya? La Biblia dice también que debería ser descendiente de Isaac. Abraham tuvo 2 hijos. Por tanto, hay que multiplicar 1 sobre 26 por 1 sobre 2, porque Abraham tuvo 2 hijos. Y en este caso ya tenemos 1 sobre 52. ¿Ok? Y vamos por la segunda nomás, ¿eh? La segunda profecía. 3. Debería ser descendiente de Jacob. Jacob tuvo un hermano que se llamó Esaú. Hay que volver a multiplicar todo por 1/2. Y ya estamos en 1 sobre 104. También dice la profecía que de 52 la tribu entre de 2. Judá. Perdón, Carlos, 52 por 2, ¿no? Claro. Ya. 104. También dice que es de la tribu de Judá. Y Jacob tuvo 12 hijos. Hay que multiplicar 104 por 12. Ahora tenemos 1 sobre 1248. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí, no? Sí. Muy bien. Aquí viene lo bonito, ¿ah? Tenía que ser de la familia de Isaí, el padre de David. Ahora, el rey David, mandó hacer un censo. En ese censo, el cual Dios no le agradó mucho, porque David estaba haciendo el censo para sentirse fuerte, al saber cuán fuerte era su ejército, y eso no le gustó a Dios, porque David debía confiar en Dios y no en su ejército. Pero David manda hacer un censo, y la gente que él mandó le dijo que habían 1.570.000 hombres que podían levantar una espada. 1.570.000 hombres que podían levantar una espada. Si le aumentamos 20% de niños y 10% de ancianos, estamos a 1.899.700 varones.
Como la 20%. población generalmente tiene la misma cantidad que hombres y mujeres, estamos hablando de que el pueblo hebreo durante el reinado de David eran más o menos unos 4 millones de personas. Ya me perdí. Me quedé en 1248. No Y importa. ahora, Les voy a decir lo siguiente. Haciendo los cálculos según la población de David, según el censo, y calculando que cada familia estuviera compuesta por 10 miembros, papá, mamá y 8 hijos, entonces en la época de David habían más o menos 400,000 familias. Hay que multiplicar 1248 por 400,000 familias. Porque no nació de ninguna otra familia, sino de la de Isaí. Estamos ahorita 400,000 por 1248. Da 571,200,000. 1248 por 400,000 da 499. 1,248 por 400,000. Da 499,200,000, 499 millones, 200,000. Sí, ¿Qué? correcto, ¿Cuánto? correcto. Sí, bueno, está bien, correcto. Sí, 499 millones, 200,000. Muy bien. Eso, David era uno de 8 hermanos y el Mesías tenía que ser descendiente de David y no de ninguno de sus otros hermanos. Así que esa cifra que tienen, multiplíquenla por 8. Por 8. Ya sale error. 3,9936 E9. Bien. No alcanza. Ahora, a esto hay que añadirle un cálculo más y ahí llegamos al final. Nació en Belén. No nació en Zúrich, tampoco en Barranquilla, Colombia, tampoco nació en Ecuador, nació en Belén. Si calculamos que hay 1,000,000, suponiendo, porque es una cifra imposible de calcular, pero calculemos que hubo 1,000,000 de aldeas, pero nació en Belén, hay que multiplicar toda esa cifra de millones que ha mencionado mi esposa por 1,000,000 más. En conclusión, solamente considerando estas 7 profecías, escuchen bien, ¿ah? Solamente considerando estas 7 profecías y no las 300, ¿ah? Solamente 7 y no las 300, tenemos el cálculo de 1 en 4,500 billones de posibilidades. 1 entre 4,500 billones de probabilidades. Y como les mencioné alguna vez, es más o menos lo mismo que llenar Suiza con monedas de 5 francos hasta una altura de medio metro. Todo Suiza. St. Gallen, Lausanne, Ginebra, Zúrich, Berna, Dúliken, Basel, todo Suiza, llenarlo de monedas de 5 francos hasta la altura de medio metro, y una de ellas estuviera marcada. Vendarle los ojos a una persona y decirle, anda donde quieras, mete la mano en medio de las monedas y acierta sacando la moneda marcada. Por eso cuando la gente dice que las profecías de Jesús
fueron pura coincidencia, refleja una absoluta e insolente ignorancia, ¿no? Por último, vamos a terminar una tercera objeción que es la más chistosa. La tercera objeción dicen que hay psíquicos que también han hecho predicciones y se han cumplido. La respuesta aquí ya es jocosa, ¿no? Ya es graciosa ya. Los psíquicos hacen predicciones para dentro de una semana, 2 semanas. No hay ningún psíquico que haga proyecciones para 1000 años. Pero lo más interesante es que todos conocemos a estos psíquicos que aparecen y te dicen, va a salir tal presidente. Y aparece el otro y te dice, no, va a salir el otro presidente. Y así salen varios chamanes que te dicen que quién va a salir como presidente. Y naturalmente todos se equivocan menos uno. O sea, todos se equivocan menos uno. Porque ese le acertó, ¿no? O estos chamanes que dicen que va a ganar, ¿quién va a ganar en tal partido? Entonces, unos van por un equipo, los otros van por el otro equipo, y claro, unos ganan. Y la gente es tan tonta de creerles. Lo interesante es que la profecía bíblica tenían que tener mucho cuidado, porque el profeta que dijera una profecía falsa tenía que ser apedreado y muerto. Cosa que sería interesante pensar con tanto falso profeta que hay en este momento diciendo profecías que nunca se cumplen. Esas son las 3 objeciones a las profecías bíblicas y como se dan cuenta, ninguna de ellas tiene argumentos que realmente sean serios. La próxima semana vamos a ver una de las profecías más bonitas que hay en el Antiguo Testamento. Es la profecía de las 70 semanas que anuncia que el Mesías iba a morir a los 33 años. Eso lo vamos a ver el próximo miércoles. ¿Alguna pregunta? ¿Quién tiene preguntas? ¿Nadie? Carlos, una pregunta. ¿En algún momento cuando Jesús recibe el juicio de Dios por nuestros pecados, ¿no? Y él muere, ahí no hay en ningún momento separación con el Padre? No puede. Ni No puede siquiera haber. porque le cayó el juicio de Sí, Dios encima. claro, le cae el juicio de Dios. Pero si hubiera separación Ujú. de Dios con Jesucristo, entonces en un instante, solo por un instante, Jesús dejó de ser Dios. Y durante mucho tiempo yo me he cuestionado esa pregunta, porque hay mucha gente que discute ese tema, ¿no? Entonces, ahora que me tocó, comencé a investigar y dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a ser posible que Dios abandone a su hijo? ¿Cómo puede ser posible que en un instante Dios no haya estado con su hijo? Porque son una unidad, son una trinidad. Y esa pregunta yo la he tenido muchos años, ¿ah? La gran respuesta o la respuesta que hacíamos, y yo mismo he dado esa respuesta en alguna vez, era que Dios no pudo mirar el pecado en su hijo, ¿no es cierto? Y en ese momento, cuando Jesús cargó nuestros pecados, entonces en ese momento hubo un quiebre. Pero cuando yo le explicaba eso, decía, pero no es lógico, no es posible. No es posible que exista ese quiebre porque la Trinidad se habría desintegrado en ese momento. Entonces comencé a investigar un poco más. Y ahí fue cuando encontré a este grupo de teólogos que decía que en realidad no es que existió ese abandono, sino que es como nosotros, cuando te sientes muy mal y tú dices, Padre, ¿por qué me has abandonado? En realidad Dios nunca te abandona, jamás. Y si Dios no te abandona a ti, menos va a abandonar a su hijo. Entonces, que lo que hizo Jesús en ese momento fue simplemente clamar el Salmo 22 para decirle a la gente, para proclamar a la gente que aun cuando te sientas abandonado, Dios nunca te deja.
Ujú. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, y quería hacer un comentario. Aparte que clamar ese primer versículo era lo único que podía porque estaba en una postura bastante crítica de hablar, ¿no? Estaba Sí, colgado, asfixiado. En su mente habrá completado todo el resto del claro. salmo. Algunos dicen que, claro, porque dicen que solamente Mateo lo menciona. No hay ningún otro evangelio que lo mencione. Entonces, algunos piensan que Jesús no tenía ni siquiera la fuerza, ni siquiera tenía la fuerza para hablarlo, ¿no? Entonces, Mateo lo menciona casi como un clamor a Dios, como para mostrarle a la gente que aún en este momento más difícil, en el Salmo 22, te enseña que aún en esos momentos Dios está contigo. ¿Ya? ¿Otra pregunta? No hay. Bueno, listo. Próxima semana entonces nos encontramos a la misma hora. Voy a hacer un estudio especial sobre las 70 semanas. Les mandé en el chat, están ahí los dos cuadros, ¿no? Y voy a ampliarlo un poquito el estudio porque nos habla, esa profecía llega a la muerte del Mesías, pero también va a llegar a la segunda venida de Cristo. Oramos. Padre, gracias por este estudio, por lo que hemos aprendido. Bendícenos, Señor, con tu palabra, con lo que hemos estudiado. Es impresionante cómo estas profecías se fueron cumpliendo y cómo demuestran que tú eras realmente el Mesías esperado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les guarde. Nos vemos la Muchas próxima semana. gracias. Gracias, bendiciones. Gracias. Gracias por todo. Saludos. Gracias. 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 Gracias.